¿Cuál es el caso real más escalofriante que conoces? Tengo una bien jodida. Hace alrededor de una década trabajé como guardia en un almacén. Como es un pueblo pequeño, a pesar de tener cámaras de seguridad, nadie solía monitorearlas, ya que los índices de delincuencia son bajos por aquí. Una mañana, al llegar a mi turno con mis colegas, nos encontramos con la policía en el lugar. Lo primero que pensamos fue que hubo un robo, pero el motivo por el que estaban ahí era para ver las cámaras del día anterior. Los llevamos a la sala y les mostramos las grabaciones. Nunca nos dijeron que estaban buscando en específico, pero lo único en lo que se enfocaron fue en un tipo conversando amistosamente con los cajeros, haciendo una compra y riéndose. ¿La parte jodida? Luego nos enteramos de que este mismo hombre, después de hacer esa compra, secuestraría a una niña, la ataría, abusaría de ella, le quitaría la vida y el resto de cosas que hizo las dejaré a la imaginación, pero entre ellas hay un barril con ácido involucrado. Este tipo era la viva definición de un lobo vestido de oveja. Cualquiera que lo viera se haría de la idea de que era un tipo normal. No había nada raro en él a simple vista. Era bastante carismático. No hacía ninguna clase de gesto que lo hiciera destacar. Eso es lo que lo vuelve perturbador. Pensar que la persona al lado nuestro puede ser un completo monstruo y por más que lo vieras no podrías darte cuenta. Hasta el día de hoy me dan escalofríos recordar la actitud despreocupada de este hombre horas antes de realizar semejante acto. Mi papá me estaba contando una de sus tantas historias de cuando era niño. Esto fue entre los años 70 y 80 en Australia. Estaba solo en casa. Tenía 2 hermanos, pero ellos estaban en la universidad, y su madre había salido. Era tarde en la noche, entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada. Se metió en la cama y dejó la televisión encendida junto con las luces del patio trasero, para espantar a los intrusos, si es que había alguno. Se quedó dormido y lo despertó un ruido metálico en el patio trasero. Supuso que no era nada y cerró los ojos. Su cama estaba contra la pared, justo debajo de una ventana. Él estaba de espaldas a la ventana e intentó dormir, pero no podía. Algo no estaba bien. Sentía que alguien lo observaba, intensamente, con concentración. Entonces escuchó unos golpecitos en la ventana sobre su cama. Se dio vuelta y miró hacia arriba, hacia la ventana. La cortina era bastante delgada y, como las luces del patio estaban encendidas, podía ver la silueta de un hombre en su ventana, detrás de la cortina. Hizo lo posible por quedarse quieto, fingiendo estar dormido, intentando no entrar en pánico, y esperó hasta que el intruso se marchara. El incidente volvió a ocurrir unas semanas después, pero esta vez su hermano estaba en casa con él, de vacaciones de la universidad. Dormían en habitaciones diferentes, pero su hermano también se dio cuenta del intruso. Pasó lo mismo, la silueta en la ventana, detrás de las cortinas. Pero esta vez las cosas cambiaron. Mi papá le gritó a su hermano, diciéndole que el intruso estaba allí. Pudo escuchar cómo el intruso abría la reja del patio trasero y salía corriendo. Su hermano corrió tras él, atravesando los jardines delanteros y las calles, gritándole que se fuera y que nunca regresara. Para entonces, el intruso ya se había marchado en un auto. Su hermano logró calmarlo y hacerlo dormir. Nunca supieron quién era el hombre, perturbador. Pocas palabras, busquen en Google, asesinato de Victoria Martens en Albuquerque. ¡Qué jodido! No es aterrador en sí porque nunca sucedió nada realmente. Más que nada recuerdo que cuando era adolescente me quedaba mucho tiempo solo en casa. Vivía con mi papá, pero él solía viajar seguido y mi madre se fue con su amante. No indagaré en el tema. La cosa es que mi cama estaba justo al lado de la puerta de mi habitación, que se abría hacia adentro, y yo acostumbraba dejar la luz del pasillo encendida con la puerta entreabierta para tener un poco de claridad. Una noche, como a las 10, estaba acostado con la luz apagada, relajándome antes de dormir. ¿Conoces esa delgada línea de luz que se forma en la bisagra de la puerta? Pues algo pasó frente a esa rendija y bloqueó la luz por un instante, como si estuviera mirando mi cuarto, como si pensando en entrar o no. Me quedé ahí completamente helado, no me atrevía ni a respirar. Después de lo que pareció una eternidad, me atreví a moverme, encendí la luz y revisé fuera de mi cuarto, recorriendo la casa entera. No había nada. Durante bastante tiempo estuve durmiendo por las tardes y quedándome levantado por las noches. En mi ciudad había un asesino serial llamado Chris Ward, que acaban de arrestar por segunda vez. Era un miembro muy conocido de la organización benéfica donde casi toda mi familia hace voluntariado. Todos tenemos fotos con él, posando a su lado o compartiendo momentos como si nada. De hecho, yo mismo estuve justo a su lado en un evento, solo unas horas después de que hubiera asesinado brutalmente a su última víctima. Nadie sospechaba nada, siempre se mostraba como la persona más amable y servicial.
Apuñaló a una de sus víctimas más de 70 veces para que se hagan una idea. La noche que fui al cine a ver Paranormal Activity ya estaba, para ser honesto, muerto de miedo intentando dormir en mi cama. Me gusta la música y tenía una batería en la esquina de mi habitación. De la nada, un platillo se aflojó de su soporte y se vino abajo con un estruendo. Me tomó como 10 minutos calmarme lo suficiente para sacar la cabeza de debajo de las cobijas e investigar, pero tal como lo imaginaba, no había nada realmente espeluznante o siniestro. Solo mi platillo acomodándose. Pero no habían pasado ni 30 segundos desde que volví a apoyar la cabeza en la almohada cuando el estante atornillado a mi pared se desplomó. Libros y cosas rotas por todo el suelo. Ni que decir tiene que esa noche dormí muy poco. Paranormal Activity. A la mierda esa película. No sé si aplica a este hilo, pero aquí va. Solía vivir en Atlanta y me encantaba andar en bici por diversión. Para quienes conocen la zona, a veces circulaba por una parte que corre a lo largo de Freedom Parkway, el sendero para bicicletas y peatones. Prefería la sección del sur, hay rutas para bici / diagonal senderos en ambos lados. Un día, pedaleaba hacia el este y llegué a North Highland Avenue, donde hay un semáforo peatonal, así que me detuve a esperar. De repente, me di cuenta de que estaba en el lado opuesto de Freedom Parkway, el lado por el que casi nunca pasaba, y nunca me gustó cruzar esa avenida porque es muy transitada. No tenía forma de haberla cruzado así como así sin darme cuenta. Si me hubiera desmayado, habría sido atropellado o al menos habría molestado a varios conductores pitando. No soy religioso ni creo en lo sobrenatural, debe haber una explicación científica. Pero no he logrado encontrarla. Todo lo que puedo pensar es que me desmayé, pero de algún modo crucé con seguridad las 4 vías. Empezamos fuerte. El abuelo alcohólico de mi mejor amigo de la infancia mató y desmembró a su pareja, también alcohólica. Ella estuvo desaparecida casi un año, pero al parecer su familia estaba acostumbrada a que desapareciera. Tal vez no les importaba, o quizá era común que ella se ausentara sin avisar a nadie. Tiempo después, cuando el abuelo murió, mi amigo iba a heredar el auto del hombre. Sin embargo, una de sus tías se lo apropió sin consultarlo con nadie, simplemente tomó las llaves y se lo llevó con prisa. Por eso no revisó el interior del vehículo en ese momento. Más tarde, ya en su casa, decidió examinarlo para ver si estaba en condiciones de venderlo rápidamente, o al menos eso fue lo que dijo después cuando se involucró la policía. Al abrir la cajuela encontró varios contenedores apilados en su interior. Por curiosidad abrió uno y vio bolsas selladas al vacío con algo oscuro dentro. Al abrirlas, salió un olor insoportable. Al principio pensó que era carne podrida, pero dentro había restos. De inmediato llamó a la policía, aunque no entiendo por qué lo hizo si pensaba apropiarse del vehículo. Pero en fin, estos se llevaron el auto junto con las bolsas. Como el abuelo ya había muerto, el caso prácticamente se cerró ahí. A raíz de esto, su tía cayó en la adicción. Tiempo después, durante un robo junto a una pareja, intentó asaltar a un hombre dentro de su auto. El sujeto sacó un arma y le disparó en medio del forcejeo. Murió allí mismo. Hasta ahí llega mi conocimiento de la historia. Seguramente ocurrieron más cosas en el proceso y hay muchos detalles que desconozco y por eso la historia se siente extraña, pero es un tema delicado, así que es mejor no preguntar demasiado. Un tipo con el que fui a la secundaria presumía de haber obligado a sus hermanos pequeños a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia. Años después lo condenaron por abusar de una menor de 15 años. Lo que más me sorprende a día de hoy es que lo primero nunca levantara alertas ya que solía alardear públicamente sobre esto. A lo mejor mentía y por eso nunca se metió en problemas, pero lo segundo definitivamente pasó. Lo que sí es seguro es que este tipo estaba bastante desequilibrado. Esto pasó cuando me encontraba en mi último año de universidad. Una compañera de cuarto regresó de una fiesta actuando muy rara, llena de moretones, pasando días enteros en cama y tomando jarabe para dormir. Nadie sabía qué había pasado, ni siquiera su familia. Además ella no quería hablar al respecto, solamente esquivaba cualquier tipo de pregunta cambiando el tema. Todos sabíamos que algo olía raro, pero nadie quiso realmente insistir porque se veía que le afectaba. Unos días después, empezó a gritar de dolor al ir al baño, temblando y con mucha fiebre. La llevamos al hospital y ahí todo salió a la luz. La habían drogado y abusado de ella en una fiesta. Encima, lo peor de todo es que le transmitieron una enfermedad. Ella dejó la universidad ese mismo semestre y nunca más supimos de ella. Espero que le esté yendo bien y haya logrado sobrellevar el trauma. Definitivamente no es lo más aterrador que conozco, pero cuando tenía 11 años me encantaba ir al bosque con mis amigos. Jugábamos por ahí y lo que fuera, pero un día ninguno de mis amigos pudo ir, así que decidí ir solo.
En ese bosque también hay un arroyo muy pequeño, así que fui hasta allí, crucé el arroyo, caminé por un sendero que habíamos hecho con mis amigos y volví a cruzar el arroyo otra vez. Sin una razón en particular me sentía muy paranoico, como esa sensación de estar siendo observado, pero mucho más intensa. Empecé a caminar por un terreno sin sendero, solo mirando alrededor, cuando vi a una chica. No tengo idea de qué edad tendría. Tenía el cabello castaño grasiento que le cubría buena parte del rostro y llevaba una camiseta blanca enorme con una espiral roja brillante en el centro. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Ella solo me miró fijamente y se escondió detrás de un árbol cercano, pero nunca salió por el otro lado. Salí corriendo de vuelta al camino y pedaleé hasta mi casa. Creo que nunca le conté a nadie lo que pasó de lo aterrado que estaba. Nunca la volví a ver en mi vida, y nadie en el lugar donde vivía coincidía con esa descripción. Había un tipo que siempre entraba a la tienda donde trabajaba. Era un casual como cualquier otro, bastante amistoso, un poco raro, pero nada que destacara exageradamente como para intuir que había algo mal con él. Yo me encontraba terminando mi último año de secundaria para aquel entonces. Él tendría unos 25 años a lo mucho. Nos hicimos amigos poco a poco, hablábamos de películas, videojuegos o cualquier cosa que nos llamara la atención. Un fin de semana me invitó a salir, pero por algún motivo tuve un mal presentimiento y me negué, inventando una mala excusa. Él no hizo mayor revuelo del asunto, solo se mostró un poco decepcionado, pero no pensé mucho sobre el tema ese día. Resulta que ese mismo fin de semana asesinó a alguien en un altercado. Siempre confíen en su instinto, chicos. Me contaron esto hace poco, y el hecho ocurrió hace unas semanas. Uno de mis amigos de la familia, ya mayor, estaba con un compañero regresando del gimnasio por una autopista australiana completamente oscura. Su casa queda entre ciudades. Al llegar a una intersección en T, dos furgonetas blancas bloqueaban 2 de las 4 salidas. La única forma de escapar era girar a la derecha o dar marcha atrás. En ese momento, 2 hombres corrieron hacia el auto con cuchillos e intentaron abrirlo. Mi amigo aceleró a fondo, a unos 175 kilómetros por hora, creo, y los atacantes cayeron del coche, dándoles tiempo para huir. Después de eso, fueron a una comisaría, escondieron el auto y los denunciaron. Esa misma noche, un equipo de patrulla con 5 vehículos policiales se desplegó por la autopista para buscarlos. Los encontraron, y en las 2 furgonetas había armas, municiones, esposas y cadenas. Ambos hombres fueron condenados a 32 años de prisión. Pensar que uno de mis amigos de la familia pudo haber sido torturado y asesinado esa noche da escalofríos. Cuídense mucho allá afuera. Soy una mujer de 27 años. Un tiempo atrás salí con unos compañeros de trabajo a beber y pasarlo bien, algo recurrente para nosotros. Mis colegas se fueron como a las 11 de la noche. Al parecer me negué a irme con ellos. Por lo general ellos no me hubieran permitido quedarme e irme sola o con alguna persona sospechosa, pero por lo que recuerdo y me han dicho, yo me encontraba en buenas condiciones, perfectamente lúcida a pesar de que habíamos bebido. Tampoco recuerdo haber estado borracha, sin náuseas, sin mareos, nada. Sin embargo, no puedo recordar casi nada, solo flashes. Recuerdo estar en una cama con alguien, caerme de la cama, que me metieran en una ducha y despertar desnuda en un sofá. Subí las escaleras y encontré mi ropa y mi bolso, y una cama sin sábanas. Caminé hasta el final de la calle y vi que estaba solo a un par de cuadras de mi casa. No recuerdo cómo llegué ni cómo me acosté, pero desperté con un dolor insoportable en la muñeca. No podía ni ponerme una venda. Fui al hospital y, mientras esperaba, una enfermera me preguntó si sabía que tenía marcas en el cuello. Yo no tenía idea. Ahí entendí que había sido víctima de algo. Mi muñeca estaba rota. Hasta hoy no sé qué pasó ni quién me lo hizo. Lo peor fue llamar a mi mamá y mentirle al explicarle el motivo por el que estuve en el hospital. Para los que se preguntan, sí, me drogaron, no puedo recordar cuándo o quién, no recuerdo haber bebido nada extraño y suelo ser bastante cautelosa en el tema. Mis abuelos son inmigrantes holandeses en Nueva Zelanda, y en los años 70 tenían una caravana con la que se iban de camping a la isla norte. Mi madre y mis tíos eran pequeños, de 10 años o menos. Estaban en medio de la nada, junto a un lago en la selva de noche. Los niños dormían y mis abuelos estaban despiertos, leyendo y tomando una taza de té. De repente empezaron a escuchar ruidos, pasos afuera, ramas que se rompían, hasta voces susurrando. Al principio pensaron que era paranoia. Pero justo en ese momento mi abuelo escuchó un paso fuerte justo en la puerta de la caravana. Miró rápidamente por la ventana, todo estaba negro, no había luna, pero alcanzó a ver el brillo de un cigarro encendido sostenido por un tipo alto, parado justo en la puerta. También oía otros pasos alrededor. Me dijo que nunca había sentido tanto miedo,
pero tenía a su esposa y 4 niños adentro. Agarró un cuchillo, era carnicero de profesión, y abrió la puerta para espantar a quien fuera. Cuando abrió, no había nadie. Solo el silencio de la noche. En el suelo estaba la colilla del cigarro recién apagada. Rápidamente miró a los alrededores. Al ver que no había nadie, encendió el auto y condujo al pueblo más cercano. Cuando recuerdo esa historia me dan escalofríos. Probablemente no era nada, ya que de lo contrario estas personas no se hubiesen alejado de haber querido algo. Pero nunca se sabe, es mejor prevenir. ¿Recuerdan la historia del tipo que pedía consejos en Reddit porque su esposa lo engañaba? Dentro de los tantos consejos él decidió divorciarse, ella después enloqueció y terminó matando a sus hijos. Esa historia me deja helado aún a día de hoy. La historia de los buzos que fueron succionados por una tubería y sobrevivieron 4 días en completa oscuridad, sin poder moverse. Nadie intentó rescatarlos. Creo que fue en Rusia, hay vídeos sobre el tema. Lo peor es que si hubo un equipo dispuesto a ayudarlos, incluso los mejores expertos del país llegaron, pero el gerente de la terminal se negó a permitirlo. Según el informe, no tenía ningún plan, más que mandar un dron a tomar fotos, y no quiso escuchar a los expertos que suplicaban intentar el rescate. Desde que era niña el cuarto de mi abuela siempre me daba miedo, fuera de día o de noche no me gustaba entrar porque siempre sentía como si alguien me observara. Hace unos meses me levanté en la madrugada y pasé enfrente del cuarto ya que está justo al lado del baño. Volté a su cuarto porque volví a sentir una mirada y vi unas siluetas parada. Prendí la luz del pasillo y no se vio nada. Después regresé a mi cuarto y la sensación de que alguien me observaba siguió durante toda la noche. No pude dormir nada ese día. También me pasa muy seguido que estoy sentada en la sala o en el comedor y se alcanza a ver como una sombra que pasa, pero cuando me voy a asomar no hay nadie. De la misma forma a veces escucho como gritan mi nombre, voy a donde esté alguien de mi familia para ver qué es lo que quieren y resulta que nadie me llamó. No soy realmente creyente de lo paranormal e intento buscarle explicación a todo, pero estas cosas me hacen dudar a veces. Esta es vieja, pero la muerte de Hisashi Ouchi es demasiado cruel. Trabajaba en una planta nuclear y, por malas condiciones laborales, terminó involucrado en un accidente grave. Recibió la dosis de radiación más alta jamás sufrida por alguien que no murió al instante. Durante 81 días, los mejores médicos del mundo trataron de mantenerlo con vida, experimentando mientras su cuerpo colapsaba. Las descripciones de lo que le pasó dejan claro que a veces salvar una vida no es la mejor decisión. Fue la tragedia de un joven que sufrió uno de los peores destinos posibles. Seguramente deseó estar muerto incontables veces, pero ni siquiera se le permitió ese lujo. Esta me la contó un amigo de la familia hace no mucho. Su hijo tendría alrededor de 15 años, y de tanto en tanto venía diciendo que escuchaba ruidos durante la noche. A veces eran pasos, otras veces golpes suaves en el entretecho, como si alguien estuviera arrastrándose ahí arriba. Solía comentárselo a mi amigo y este subía al entretecho a revisar linterna en mano. Nunca encontraba nada fuera de lo ordinario a diferencia de esas historias donde hay gente instalada en el interior. Con el tiempo, la situación empezó a tensarse. Su hijo insistía con los ruidos, y él comenzaba a mosquearse. Discutieron más de una vez, y su esposa preocupada sugirió que tal vez el muchacho estaba inventando cosas, o que había algo detrás. Al final, decidieron llevarlo con un psicólogo, pensando que era mejor descartar cualquier problema antes de que empeorara. Pasaron unos días tranquilos. Hasta que una noche, cerca de las 4 de la mañana, mi amigo se despertó con un ruido extraño en la cocina. Medio dormido, pensó que era su hijo levantándose de la cama y deambulando por la casa, quizás nervioso de nuevo, buscando un vaso de agua o algo por el estilo. Se levantó con pereza, sin prender las luces se dirigió a la cocina. Fue ahí cuando vio a un hombre desaliñado, caminando lentamente por el lugar, como si fuera lo más normal del mundo. Él se quedó paralizado unos segundos, hasta que el hombre se dio vuelta. Al parecer era un indigente que llevaba tiempo entrando a escondidas a la casa por la noche. No pasó a mayores. Él le gritó al indigente que se fuera a la mierda antes de que llamara a la policía. Viva la seguridad de Latinoamérica, mirando el lado positivo, al menos su hijo no estaba loco, jaja. Esto me pasó cuando tenía unos 14 años, estaba con mi hermano mayor y un amigo del barrio. Eran cerca de las 11 de la noche, y nos quedamos sentados en una banca frente a la plaza, justo debajo de un farol que iluminaba toda la vereda. En eso, un auto se detuvo a pocos metros, estacionando paralelo a nosotros. Recuerdo que las luces delanteras se apagaron de golpe. Unos segundos después, la puerta se abrió y bajó un hombre. Era alto, no recuerdo mucho más, pero llevaba un gran sombrero. No nos dijo nada, solo empezó a caminar directamente hacia nosotros. Los tres nos miramos sin decir palabra y salimos corriendo cuesta abajo,
hasta otra banca más lejos, en la parte baja del parque. Pensamos que lo habíamos perdido, pero al dar la vuelta y mirar hacia atrás, lo vimos otra vez, el mismo hombre, caminando despacio, siguiéndonos como si supiera exactamente a dónde íbamos. Entramos en pánico. Decidimos separarnos y corrimos en direcciones distintas, con la idea de encontrarnos más tarde en la otra punta del vecindario. Yo no me detuve hasta llegar a mi casa. Lastimeramente no pude describir al hombre ya que era de noche y el sombrero hacía sombra sobre su rostro, así que no pude dar más detalles. Tampoco se veía mucho en las cámaras de seguridad cuando mis padres llamaron a la policía. Edith, para los que preguntan, esto fue hace varios años y el asunto murió ahí ya que no hubieron reportes cercanos sobre intentos de secuestros ni nada por el estilo. A día de hoy pienso que quizás malinterpretamos la situación y solamente era un hombre caminando por la calle preocupado de sus propios asuntos. Mi tío trabajaba en construcción en mantenimiento de edificios altos. Siempre me decía que era un trabajo duro, pero nunca me imaginé lo peligroso que podía llegar a ser hasta que ocurrió una tragedia en su equipo y él llegó choqueado a casa. Uno de sus compañeros, un tipo que llevaba muchos años en la empresa, murió en un accidente espantoso. Estaba revisando la zona de un ascensor en el edificio en el que estaban trabajando. Por lo que entendí, quedó atrapado entre la cabina y la pared. El ascensor comenzó a moverse antes de que pudiera salir, y lo aplastó lentamente muriendo en el lugar. Según me contaron años después, todavía estaba consciente cuando empezó a ser presionado, y sabía perfectamente lo que le estaba pasando. No murió de inmediato. Además su cuerpo cayó desde gran altura dificultando todo. A pesar de la escena que uno podría imaginarse, mi tío dice que lo que más le aterra fueron los gritos del hombre cuando ocurrió el accidente. Desde que escuché esa historia, cada vez que me subo a un ascensor no puedo evitar pensar en ello. Por lo demás, mi tío se metió en la bebida después de eso y con justa razón. No lo justifico, pero lo entiendo. Mi hermana menor cuando era niña solía hablar todo el tiempo de su amiga imaginaria. Hacía todo tipo de cosas que esperarías de una niña de esa edad, pero a veces decía cosas como ya basta, déjame tranquila, o no quiero hacer eso. Mi mamá le preguntaba qué pasaba, y mi hermana solo respondía, no me deja en paz. Como era pequeña, mi mamá pensaba que eran cosas normales de una niña con una amiga imaginaria. Un día después de su cumpleaños, todavía teníamos globos en la sala. Eran como las 11 de la noche cuando mi mamá escuchó un globo reventarse. Fue a ver y encontró a mi hermana pálida, con los ojos enormes, mirando fijamente un rincón. Mi mamá le preguntó si ella había reventado los globos, y mi hermana respondió, muy nerviosa, no fui yo, fue ella, señalando a la amiga imaginaria que nadie más podía ver. Lo más extraño es que había un cuchillo en el suelo, justo al lado de los globos rotos. Mi mamá, con un escalofrío, gritó, fuera de mi casa. Después le preguntó si ya se había ido, y mi hermana contestó que sí, agradeciéndole a mi mamá. Luego de eso mi hermana actuó normal, no hubieron más amigos imaginarios, anticlimático como se escucha, esa fue la última ocurrencia extraña. No diría que es aterrador, mi hermana ni siquiera lo recuerda, la única que a día de hoy lo recuerda firmemente es mi madre por el suceso del cuchillo. Cualquiera pensaría que mi hermana tendría que ver a algún profesional, pero luego de eso todo acabó. ¿Niños siendo niños? De adolescente me mandaban mucho a centros por problemas de salud mental. Durante una de mis estancias, esta vez en el hospital estatal, yo y las otras chicas de la unidad estábamos dando nuestra caminata matutina afuera con los miembros del personal, como hacíamos todos los días, cuando vimos a un anciano que sacaron de la camioneta del centro y lo metieron al hospital del centro en su silla de ruedas. Al pasar, todas notamos algo raro en él, le habían amputado las piernas hasta las rodillas y se veían muy raras por alguna razón. Una de nosotras decidió preguntarle al miembro del personal la razón por la que estaba en el centro. El miembro del personal respondió, está en la unidad de criminales dementes, está aquí por descuartizar y comerse a su propia esposa e hijo, con una expresión seria en su rostro. Luego continuó, antes de que lo atraparan, se cortó partes de sus propias piernas y luego las cocinó y se las comió. Todas nos quedamos calladas y luego cambiamos el tema. El plot twist es que días después nos enteraríamos que el hombre en realidad tuvo un accidente de tráfico, su esposa falleció y él perdió las piernas. Amigo, vaya broma. Creo que para aquel entonces tendría unos 12 años cuando fui de vacaciones a la casa de mis abuelos. Mis primos y el resto de la familia vivían en la misma cuadra, así que nos quedábamos hasta tarde jugando las escondidas y contando historias de miedo. Porque a qué niño de 12 años no le gusta cagarse con historias de terror. Pero bueno, en esa misma calle había una casa gris en un estado bastante deplorable, ventanas llenas de polvo, cadenas en la puerta y paredes chamuscadas. La gente decía que ahí vivía una anciana de muy mal carácter, pero con una voz increíble para cantar. Murió en esa casa,
cuando un incendio la consumió por completo. Una noche, yo, mis primos y los mayores nos sentamos alrededor de una fogata contando chistes, cuando de pronto escuchamos un canto. Al principio pensamos que era una radio, hasta que nos dimos cuenta de que no había ninguna encendida. Uno de los abuelos reconoció la melodía, era la misma canción que la anciana solía cantar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, el viento sopló fuerte y apagó la fogata. Los niños corrimos adentro, mientras los adultos fueron a revisar la casa. No encontraron nada. A día de hoy estoy convencido que mi abuelo inventó eso para hacernos cagar de miedo y los adultos presentes solo siguieron el juego jaja. El caso de Jaime Clos ocurrió no muy lejos de donde vivía. Una niña de 13 años fue secuestrada después de que un psicópata irrumpiera en su casa y asesinara a sus padres. La tuvo en su casa durante semanas. La única conexión que el secuestrador /diagonal asesino tenía con Jaime era que pasó en auto por ella en una parada de autobús escolar y simplemente decidió secuestrarla. Da mucho miedo lo absolutamente aleatorio que fue eso. Los incendios del Sábado Negro en Australia. En febrero de 2009 hubo alrededor de 400 incendios forestales en todo el estado de Victoria. Al principio, el viento empujaba los fuegos en una sola dirección, por lo que muchos pensaron que no era urgente evacuar. Pero de repente los vientos cambiaron de manera violenta, y los incendios se dieron la vuelta sin previo aviso. Murieron 173 personas. Imagina el pánico lento de las familias que intentaban huir. Autos atrapados en el tráfico, padres con sus hijos en el asiento trasero viendo cómo las paredes de fuego se cerraban alrededor. El calor era tan intenso que los cocinaba vivos incluso antes de que las llamas llegaran. Estaban atrapados, y no podían hacer nada más que esperar mientras el fuego lo consumía todo. Esto es más mundano que la mayoría de estas cosas, pero lo tengo fresco en la mente porque pasó hace unas semanas. Un día llegué a casa del trabajo y encontré la llave de repuesto en la cerradura de la puerta principal. No es gran cosa, pensé que mi hija había olvidado su propia llave, usó la de repuesto para entrar después de la escuela y la dejó ahí. No le di importancia, ni siquiera se lo mencioné. Solo dejé la llave en el bol de adentro y no me di el tiempo de volver a ponerla en su escondite. Al día siguiente fui al supermercado, mientras mi hija, una adolescente, se quedó en casa. Cuando regresé, vi que otra vez había una llave en la cerradura de la puerta principal. Pero esta vez no era la llave de repuesto escondida, sino una llave oxidada y sucia que nunca antes había visto. Ahí ya me sentí más inquieta. Luego vino lo peor. Mi hija me dijo que escuchó que la puerta se abrió y que alguien entró media hora antes. Ella estaba en su habitación y gritó un hola, asumiendo que era yo, y volvió a lo que estaba haciendo. Llamé a la única otra persona que tenía una llave de repuesto y una razón para estar cerca, un familiar, y no, estaba al otro lado de la ciudad y tenía su llave con ella. Y mi hija me aseguró que tampoco había usado la llave de repuesto para entrar después de la escuela el día anterior. No robaron nada, y la extraña llave oxidada simplemente la habían dejado en la cerradura. Al día siguiente cambié la cerradura, y ya no guardamos una llave de repuesto escondida en ningún lado. Mi madre es enfermera, y al trabajar tantos años en hospitales de una ciudad relativamente pequeña, conocía prácticamente a todos los médicos y especialistas de la zona. Había un doctor en particular que ella trataba desde hacía más de 15 años. No eran amigos íntimos, pero habían compartido guardias, fiestas de fin de año, incluso llegó a cargarme en brazos cuando yo era bebé. Para todos era un tipo normal, profesional, respetado. Con el tiempo se supo la verdad. Durante años, después de sedar a ciertos pacientes, aprovechaba para abusar de ellos en quirófano o en salas de recuperación, como si nada. Era algo tan macabro que cuesta imaginarlo, pero al parecer llevaba mucho tiempo haciéndolo. Nadie sospechaba. Lo descubrieron por accidente. Una enfermera entró a la sala en un momento en que no debía, y lo encontró en pleno acto. El escándalo fue inmediato. Al día siguiente desapareció. Se fugó del país antes de que pudieran detenerlo, y hasta hoy no se sabe con certeza dónde está. Nunca volvió a ejercer oficialmente, pero siempre quedó esa duda de cuántas víctimas dejó atrás. Lo más espantoso de todo es pensar que alguien tan cercano, alguien en quien la gente confiaba plenamente, escondía algo así durante años. Y que podría haber seguido haciéndolo de no ser por una coincidencia.